Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Es un placer estar aquí para otra sesión de estudio profundo. Hoy nos embarcamos en una misión sumamente intrigante. ¿Ah, sí? Una de mis favoritas. El objetivo de este análisis exhaustivo es explorar a fondo un misterio cotidiano, un misterio que ocurre en el interior de la mente de cada persona. Y que nos afecta todos los días, sin darnos cuenta. Exacto. Vamos a explorar cómo el cerebro organiza, clasifica y archiva la información sobre otros individuos en la memoria. Básicamente, cómo creamos nuestro catálogo social mental. Eso es. Y todo esto lo vamos a abordar apoyándonos en los conceptos fundamentales de la psicología social y cognitiva. Rescatando, por supuesto, aquella investigación clásica de los investigadores Cantor y Michel del año 1979. Es, en esencia, un viaje al centro mismo de la percepción social. Totalmente. Y la gran incógnita, el gancho para quienes nos escuchan hoy, es la siguiente. ¿Por qué algunas personas se quedan grabadas en la mente con una claridad casi fotográfica, absoluta e imborrable? Mientras que otras, se desvanecen en el olvido casi al instante tras haberlas conocido. Es que es fascinante. Resulta que la respuesta no reside tanto en el carisma arrollador de esa persona, Para nada. sino en cómo la maquinaria mental utiliza unas herramientas muy particulares llamadas prototipos y categorías. Ahí está la clave de todo el asunto. Vale, vamos a desgranar esto, porque parece que la forma en que recordamos a alguien depende enormemente de qué tan bien encaje en una pequeña caja mental preestablecida. Me alegra empezar por ahí. Es la puerta de entrada perfecta para comprender este fenómeno. Es que suena que somos un poco rígidos, ¿no? Bueno, a ver, para entender qué pasa en la cabeza de alguien cuando conoce a otra persona, hay que situarse en una frontera muy concreta. ¿Entre qué campos? Justo entre la psicología cognitiva, que es la que estudia cómo se procesa la información en bruto, y la psicología social. Que analiza cómo interactuamos con el entorno y con los demás. Exactamente. El pilar central de este estudio, y que sostiene toda esta teoría de la memoria, es el concepto de las categorías estrechas. Categorías estrechas. Suena un poco académico, dicho así. Lo sé, pero en realidad, en el ámbito de la cognición, una categoría estrecha no es otra cosa que una etiqueta mental. Un estereotipo. Un estereotipo, sí, pero extremadamente específico. No hablamos de conceptos amplios. Sino de definiciones hiperdetalladas. Eso es. El cerebro humano no se conforma con generalidades cuando lo que busca es fijar un recuerdo a largo plazo. Espera, déjame ver si lo entiendo bien. Dime. Cuando dices que el cerebro no se conforma con generalidades, ¿te refieres a que es como si la mente fuera un enorme almacén? Una buena imagen, sí. Y ese almacén se negara en rotundo a guardar un archivo en un pasillo genérico. Tal cual. O sea, que el cerebro necesita la estantería exacta y el cajón preciso para no perder el documento. Esa analogía del sistema de archivos es ideal para visualizarlo. Piensa en cómo clasificamos la información en el día a día. A ver, Si el cerebro usa una categoría muy amplia, digamos la etiqueta de ser humano, bueno, esa es gigante. es tan gigante que no sirve para organizar absolutamente nada. Claro, hay miles de millones. Exacto. Si bajamos un escalón y usamos la etiqueta profesional, sigue siendo enorme. Sigue habiendo muchísima gente ahí dentro. Incluso la etiqueta profesor es lo que llamaríamos una categoría demasiado básica o general. Entiendo. Obliga al cerebro a mantener demasiadas variables abiertas. Esa es la clave, variables abiertas. Es de primaria, de universidad, de gimnasia, de literatura. Es un lienzo demasiado grande. Y por tanto muy poco útil para un archivo rápido en la memoria. Ya veo. Sin embargo, una categoría estrecha es cuando llegamos al nivel de detalle máximo. Donde la etiqueta es tan específica que casi no hay margen de error. Lo fascinante aquí es el tremendo impacto visual que estas categorías estrechas tienen en la arquitectura del recuerdo. Claro, no son meros conceptos abstractos. Rasgos muy precisos. Eso tiene muchísimo sentido. Es como si el cerebro pasara de ver un boceto borroso a una fotografía en alta definición. Una metáfora perfecta. Y fíjate que el texto fuente menciona un ejemplo súper específico para ilustrar esto. Ah, sí, el famoso ejemplo de la profesora. Sí, una profesora de física mormona que fue misionera. Es un perfil increíble. A ver, al principio me pareció una mezcla rarísima, casi cómica por lo concreta que es. Pero es precisamente por eso que funciona tan bien para la memoria. Ahí has dado en el clavo. Es un ejemplo magistral precisamente por lo inusual y lo tremendamente específico que resulta. Vamos a diseccionarlo paso a paso, entonces, para ver cómo opera el cerebro con esto.
Venga, si partimos de la base de profesora, la imagen es difusa, como decíamos antes. Sí, puede ser cualquier cosa, una señora mayor con gafas, un chico joven en chándal. Exacto. Pero al añadir de física, el cerebro inmediatamente cierra el campo visual y conductual. Ah, claro, de forma casi automática se asocian ciertos rasgos estereotípicos. Pensamiento analítico, una pizarra llena de ecuaciones. Tal vez un entorno de laboratorio, una bata blanca. Eso es. La imagen mental acaba de ganar muchísima nitidez solo con 2 palabras. Vale, veo por dónde vas. Y luego el ejemplo le añade la capa de mormona. Una capa importantísima. Imagino que ahí el cerebro de repente empieza a incorporar factores culturales. Estilo de vida particular, ciertos valores comunitarios, conservadurismo, quizás. Efectivamente. Y la pincelada final es que fue misionera. Esa última característica es vital porque aporta una dimensión de experiencia de vida muy concreta. Implica proactividad. Haber viajado. Tener una capacidad de comunicación específica. Ser alguien persuasivo, seguro de sus creencias. Madre mía. El cerebro, al procesar profesora de física mormona que fue misionera, experimenta una convergencia brutal. Una convergencia de múltiples estereotipos que cristalizan en un solo perfil hiperdetallado. Es que la literatura científica subraya que estas descripciones de rasgos tan ricas facilitan enormemente el recuerdo. Porque no dejan espacio a la ambigüedad. Retomando la analogía del almacén, es como si tuviéramos una carpeta rotulada con colores brillantes, letras mayúsculas y subíndices. Y lista para usarse. Cuando alguien conoce a una persona que encaja en esta descripción tan milimétrica, la mente no tiene que dudar. Simplemente abre esa carpeta tan específica y guarda ahí el rostro, la voz y los gestos. Es una eficiencia brutal por parte de nuestra biología. Si la mente tiene la carpeta lista, el recuerdo se guarda de forma permanente sin casi esfuerzo. Todo fluye. Así es. Pero claro, esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos por la otra cara de la moneda. El reverso oscuro de la memoria. Porque en el mundo real, la gente rara vez viene con una etiqueta tan perfectamente redactada. Somos caóticos por naturaleza. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntame. ¿Qué ocurre, según la investigación, con todas esas personas que son un poco más inclasificables y que simplemente no encajan en estas categorías tan convenientes? Ocurre lo que podríamos describir bajándolo a un lenguaje más cotidiano como una especie de pantallazo azul mental. O un momento en el que el cerebro se queda cargando, con la ruedita dando vueltas. Exacto. En términos de psicología cognitiva, se produce una fricción sustancial. Fricción cognitiva. Suena a que duele pensar en ellos. Bueno, requiere energía. El texto es muy claro al respecto. Es considerablemente más difícil recordar información acerca de personas que no se ajustan de manera consistente a un prototipo. Claro, si un individuo presenta una combinación de rasgos que resulta difusa, O que parece contradictoria. o que simplemente no se alinea con los estándares rápidos de clasificación. Entonces el sistema se enfrenta a un problema severo. Al no existir una etiqueta previa y clara, el cerebro carece de su herramienta principal para organizar y consolidar ese recuerdo. A ver si logramos visualizarlo con una situación de la vida diaria. Vale. Imaginemos a alguien en una oficina. Resulta que es una persona súper introvertida y callada en las reuniones de finanzas. Un perfil muy común. Pero luego, los fines de semana, es el vocalista de una banda de heavy metal. Menuda contraste. Y además, su pasatiempo secreto es tejer bufandas. Madre mía, la mente no sabe qué hacer con eso. Es una mezcla genial, pero supongo que la mente de sus compañeros de trabajo se queda paralizada. Preguntándose en qué cajón guardo a este individuo. Falta la carpeta. Fíjate que ese escenario ilustra perfectamente el dilema. Y esto nos lleva a un concepto fundamental en todo este análisis. ¿Cuál es? Que la mente actúa como un avaro cognitivo. Un avaro cognitivo. Esa expresión me encanta. Para quienes nos escuchan, esto significa que el cerebro es un órgano diseñado para ahorrar energía a toda costa. Claro, pensar quema calorías. Procesar información nueva y compleja requiere un gasto calórico y mental significativo. Siempre va a buscar el camino de menor resistencia, Entonces, cuando aparece una persona como la de tu ejemplo de la oficina, que rompe todas las expectativas y no encaja en ningún prototipo preestablecido, el cerebro se da cuenta de que va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco, tendría que construir una categoría nueva desde cero. o intentar mantener en la memoria a corto plazo una serie de rasgos totalmente desconectados. Y sin un hilo conductor es dificilísimo.
Y la realidad es que a menudo el cerebro simplemente se niega a hacer ese trabajo extra. ¡Qué barbaridad! O sea que básicamente si la personalidad de alguien da demasiado trabajo porque es inconsistente o difícil de etiquetar de un vistazo, La mente toma la ruta de escape más fácil. él olvidó. Exactamente. Se abandona la tarea de archivar la información de esa persona porque consume demasiados recursos. Es como si el sistema dijera, mira, esto es demasiado complejo para el archivo rápido, así que lo descarto. Es una forma muy precisa de verlo. ¡Qué fuerte! Esa falta de una etiqueta consistente provoca que los recuerdos asociados a la persona en cuestión se queden flotando. Flotando de manera fragmentada. Nunca llegan a anclarse en una estructura sólida dentro de la memoria a largo plazo. O sea que la inconsistencia es el enemigo natural de la memoria visual y descriptiva que documentaban los investigadores. Las personas que, desde el punto de vista de las categorías sociales, resultan difusas, suponen un verdadero quebradero de cabeza para este sistema. La información resbala porque no hay dónde engancharla. No hay perchas mentales. Entonces, ¿qué significa todo esto si lo sacamos de los laboratorios y lo llevamos al día a día? Si observamos cómo funciona esto en las calles, en las cenas con amigos o en las dinámicas de una empresa. El texto fuente hace una conexión muy reveladora al analizar esto. Explica por qué recordamos con tanta facilidad a las personas que asumen roles sociales muy marcados. Menciona dos ejemplos prácticos concretos. Sí, dos clásicos absolutos. El payaso del grupo, por un lado. Y la persona súper puntual por el otro. Son dos ejemplos paradigmáticos que aterrizan la teoría a la perfección. Vamos a tomar el primer caso, el payaso del grupo. Fíjate que esto no es solo un rasgo de personalidad aislado. Es casi una institución social dentro de cualquier grupo de amigos o entorno escolar. Cuando alguien asume este rol de manera constante, está adoptando una categoría estrecha altamente predecible y automáticamente el cerebro del resto de las personas le asigna una carpeta inmensa y robusta. Y lo más importante de este proceso de asimilación es la repetición. Claro, cada vez que esa persona hace una broma, cada vez que tiene una salida ingeniosa, No está haciendo algo nuevo que el cerebro tenga que procesar desde cero. simplemente está confirmando el prototipo. Está reforzando la etiqueta que ya existe en la mente de los demás. Es que si no se para a pensar, es prácticamente imposible olvidar a quien era el bromista de la clase, Incluso 20 años después de haber terminado el colegio. porque todo su comportamiento alimentaba constantemente esa imagen mental tan nítida. Y no generaba ninguna fricción. Supongo que la dinámica es idéntica con el segundo ejemplo que da la fuente, la persona súper puntual. Completamente idéntica. Es un comportamiento que de alguna manera fagocita el resto de la personalidad a los ojos de los demás. O sea, eclipsa otras características. Totalmente. La persona superpuntual actúa como un ancla cognitiva potentísima. Es una conducta tan específica y tan cuantificable. Y sobre todo tan constante. El cerebro no tiene que procesar variables nuevas cada vez que interactúa con ella. La clave de todo este sistema de archivo es la previsibilidad, entonces. Previsibilidad absoluta. Si el grupo sabe que esa persona va a cruzar la puerta exactamente a las 8 en punto. Su perfil no genera absolutamente ninguna de esa fricción cognitiva de la que hablábamos antes. Encaja como un guante en la expectativa previa. O sea que tener un rol es como un pasaporte sellado para la memoria a largo plazo. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la eficiencia mental, observamos un patrón muy claro. ¿Cuál es ese patrón? Que nuestra capacidad de mapear y recordar nuestro entorno social depende intrínsecamente de estas categorizaciones estables. Quienes cumplen estos roles consistentes son memorables. Por pura definición neurológica. Es como si la consistencia fuera un superpoder para la memoria. Literalmente lo es. Si se asume un rol muy claro y definido, la mente de los demás concede una especie de permanencia VIP en su sistema de archivos. Un pase directo a la carpeta principal. Pero, claro, volviendo a las sombras de este sistema organizativo, A los que se quedan fuera del archivo. las personas que tienen comportamientos que la fuente describe como percibidos como difusos o contradictorios, Sufren justo el destino opuesto. se desvanecen más rápido de la memoria grupal. No dejan una huella profunda, simplemente porque no ofrecieron esa etiqueta organizadora fácil de procesar. Qué pena, ¿no? Pareciera que ser complejo te condena al olvido. Así es. Y es importante recalcar que esto es una cuestión puramente mecánica del cerebro. No es algo personal. Para nada. La mente es, en esencia, una máquina de buscar patrones. Y si el patrón de comportamiento de alguien resulta elusivo, la maquinaria falla en su intento de retención. No hay que interpretar esto como que la persona difusa tenga un defecto, ni mucho menos.
Claro, es una limitación del que observa, no del observado. Es una limitación fundamental del procesador humano. Para la mente, la complejidad extrema y la falta de consistencia son anomalías estadísticas. Anomalías que no logran formar una imagen reconocible. Y como el cerebro es ese avaro cognitivo que mencionamos, esos perfiles complejos acaban filtrándose. Y perdiéndose en el ruido de fondo de las innumerables interacciones sociales que tenemos cada día. Es triste, pero es tremendamente eficiente desde el punto de vista del ahorro de energía. Es un mecanismo bastante implacable, la verdad, y resulta fascinante ver cómo este recorrido nos ha llevado a entender tantas cosas cotidianas. Desde unos conceptos teóricos de la psicología cognitiva hasta la práctica diaria. Hasta entender la razón exacta por la que siempre recordamos al colega bromista, pero nos cuesta horrores recordar el nombre de aquel otro compañero que nunca destacó con un rasgo predecible. El poder del prototipo. Hemos visto la necesidad vital que tiene la mente de apoyarse en categorías estrechas, concretas y visuales. Es la única forma de no colapsar ante tanta información social. Peaje cognitivo. Esa fricción que hace que el cerebro se rinda cuando la información sobre alguien rompe los moldes y se niega a ser encasillada. En el fondo, todo esto refleja una danza muy delicada entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la necesidad que tenemos de desenvolvernos en un mundo social infinitamente complejo. Un mundo lleno de matices y personas únicas. Y por otro, la ineludible necesidad biológica de conservar energía mental recurriendo a simplificaciones. Usando prototipos y estereotipos útiles. Es un equilibrio constante y precario. Un equilibrio entre navegar la vida social y no agotar las baterías biológicas. Exacto. He logrado extraer hasta el último detalle de este análisis sobre cómo la percepción afecta a nuestra memoria social. Ha sido un recorrido muy completo. Pero, como es costumbre en estas sesiones de estudio profundo, no nos gusta cerrar el expediente sin dejar una pequeña semilla intelectual plantada, para que siga germinando. Desde luego, es la mejor forma de asimilar lo aprendido. ¿Qué nos dejas hoy? Pues, a la luz de todo lo que hemos analizado hoy, me gustaría plantear un último pensamiento para que la audiencia lo reflexione por su cuenta. Te escuchamos. Hemos dejado establecido, con el respaldo de la investigación, que nuestra memoria depende de forma crítica de encasillar a las personas. En categorías estrechas o estereotipos específicos. Exacto. Necesitamos hacer eso para poder procesarlas y recordarlas sin agotar nuestra energía. Sí, el cerebro como avaro cognitivo. Pero la pregunta inevitable que esto suscita es la siguiente. ¿Hasta qué punto esta necesidad puramente biológica de eficiencia cognitiva nos está obligando a simplificar en exceso a las personas en el día a día? ¡Ostras! Al buscar desesperadamente esa etiqueta mental fácil y rápida para poder archivar a alguien, Para evitar la fricción. ¿acaso nos estamos perdiendo deliberadamente la inmensa, caótica y hermosa complejidad humana durante las primeras impresiones? ¡Qué gran pregunta! Queda la duda de si, en nuestro afán mecánico por no olvidar un rostro o un nombre, estamos borrando la verdadera esencia de quienes nos rodean. Reduciéndolos a simples personajes planos dentro de nuestro propio teatro mental. Exactamente. Sacrificando la profundidad por la velocidad. Madre mía, menudo dilema para dejarnos pensando. Es el coste de tener una memoria eficiente. Es el clásico conflicto entre eficiencia y profundidad. Tal vez, para que la memoria funcione rápido, sacrificamos los matices reales de la gente. Es una posibilidad muy real. Una reflexión espectacular. Muchísimas gracias por guiarnos con tanta claridad a través de los engranajes de la mente y la psicología social en este análisis exhaustivo. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Ha sido una sesión de estudio verdaderamente memorable. Hasta la próxima sesión. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.